electorales. Obviamente, hacer política es caro y surge la pregunta cómo se financian entonces las campañas políticas. Por un lado está el gasto que vuelca el Estado para la realización de los comicios, pero también está el costo que asumen los propios actores políticos, o sea, los candidatos, los partidos y sus agrupaciones. A partir de la reforma electoral de 1996, aquella que ahora queda lejos en el tiempo, era muy fresca, dejó atrás la ley de lemas. El proceso, que tiene 4 instancias importantes, empieza con las elecciones internas, después las nacionales de octubre, la segunda vuelta de noviembre. Esto será en este caso en las próximas en 2024 y se cerrará con las municipales al año siguiente, en abril de 2025. Se estima que sumando todas esas elecciones se emiten aproximadamente 9 millones de votos. Y para hablar sobre este tema es que recibimos al director de Factum, nuestro columnista Óscar Botinelli. Óscar, buenas noches y gracias. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno. Sí. No se eliminó la ley de lemas ni el doble voto simultáneo. Se eliminó solo para presidente. Pero continúan todo lo demás. La ley de lemas para el Parlamento funciona, digamos. El término correcto es múltiple voto simultáneo. Doble voto simultáneo para diputados, triple voto simultáneo para el Senado. Y para intendente es doble voto simultáneo, para junta departamental triple voto simultáneo. Perdona, pero ya que estamos explicándolo brevemente, ¿qué quiere decir ese doble y triple? Por doble es que se vota por lema, es decir, partido, y por lista de candidatos. Triple, que es el caso Senado y junta departamental, se vota por lema, por sublema y por lista de candidatos. Lo único que se eliminó, que antes había pluralidad de candidatos por partido para presidente, y se estableció el candidato único elegido en las elecciones internas que ahora se hacen el último domingo de junio. Entonces, para decirlo bien, sería, ¿cambió la ley de lemas tal cual la conocíamos? El tema que ley de lemas es otro tema, cambió el sistema de múltiple voto simultáneo. Entonces, ¿cambió el sistema electoral tal cual lo conocíamos? Sí, bien. Un cambio. Llegamos. Aprobado. Bueno, Aprobado. sí. Con baja nota, no, 3 intentos son muchos. No vas a febrero. Es estricto, Pero, bueno, ¿qué querés? Y yo te juro, profe, le juro que había estudiado, no sé qué me pasó. Bien, leyó el libro de algún colega equivocado. Bueno, metiéndonos en tema. Óscar, dinero y política, campañas, ¿por dónde empezarías el análisis? Bueno, el tema es el siguiente. Efectivamente, un problema que tuvo la reforma en 97 es que multiplicó por 4 las elecciones. Lo que se hacía en un solo día se multiplicó por 4 campañas electorales. Eso es más gasto también. Claro, si bien desde el punto de vista del voto no se cuadruplicó porque ya se votaba por separado los cargos nacionales y los departamentales, era en la misma elección y en la misma campaña electoral. Entonces, 4 elecciones implica no necesariamente cuadruplicar el gasto, porque hay límite a lo que se puede gastar, pero mayores necesidades de gastos. Y ha ampliado la oferta electoral. Fíjense que la cantidad de listas de candidatos en las elecciones internas es impresionante, ¿no? De miles de listas de candidatos. Entonces, el problema del dinero ha ido creciendo en la medida que fueron apareciendo más formas de comunicación. Es decir, pensemos que, bueno, hace 100 años era todo mano a mano. Después apareció la radio, la televisión, ya la televisión con otro impacto, y bueno, ahora ya estamos en el mundo de Internet y las redes, que agrega otro componente. Entonces, el tema es de que hasta la elección pasada, un cálculo, la verdad que el cálculo yo lo hice más hacia la elección del 14, muy poca corrección del 19, y tengo falta de información sobre el peso de la inversión en redes sociales, que sobre todo se prevé que va a ser muy alto para el 24. El 19 todavía fue un poco, estoy hablando de lo que es gasto, no la cuenta de Twitter. No, claro, y sobre todo, bueno, hay un gasto en trolls, bots, e incluso gente que no es ni trolls ni bot, pero elencos de tuiteadores.
pero a ver, todo indica que va a ser mucho más grande, sobre todo la publicidad propiamente dicha, los banners y ese tipo de cosas. El dato al 2014 más o menos nos daba muy a ojo, porque es muy difícil tener un dato efectivo de lo que gastaron los distintos partidos. Y un 50% se iba en la televisión. Después podía, o cerca del 50%, redondeando un 60%, agregando radio, 15% más o menos la impresión de las hojas de votación, y el resto, bueno, en los gastos, traslados, actos, folletería, etc. En las hojas de votación el problema que hay es que el sistema podría cambiarse. Yo creo que estamos en momentos de cambiarlo. A un sistema electrónico. A un sistema mixto. Mixto. No el de Brasil, sino más el que hay, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Perú, Venezuela, que es, para decirlo muy simple, se votan, se hace touch en una especie de macro tablet, ¿no? O se puede digitar el número de la hoja de votación, como se hace en Brasil. Eso es lo de menos. Eso se registra digitalmente, pero se imprime un ticket. Ahora es fácil de explicarlo. Todo el que va a algún bar, casi todos, a un boliche, paga con una tarjeta de débito o de crédito, le dan un ticket. Bueno, ese ticket, no en estos papeles que obviamente es para que duren poco y se borran, sino unos papeles especiales que los organismos electorales mandan imprimir, se imprime en una tinta indeleble lo que votó la persona. La persona mira, efectivamente coincide, por lo tanto eso de que fraude en el software, no puede haber fraude si yo voto a Juan y el ticket me dice Pedro, no, algo salió mal, ¿no? Y entonces eso lo doblo, voy y lo pongo en la urna. Bien. Y se cuentan los votos, ¿no? Y entonces está lo digital y lo manual, y tienen que coincidir. A mí me tocó vigilar en algunos países y hacer los conteos manuales, me puse muy pesado, todavía me traje una silla, pues yo iba llevando todos los votos. Me acuerdo una que el presidente a veces estaba muy nervioso y cuando termina de sacar el último papel me mira, ¿coinciden? Sí, le digo. Respira. Bueno, pero en la República Dominicana, las elecciones internas del entonces partido oficialista, el Partido Liberal de Liberación Dominicana, el candidato perdedor, Leonel Fernández, expresidente de la República, cuestionó y se revisaron más de 3 millones de votos. ¿Y en qué cambia en lo que refiere a la financiación de las campañas? Bueno, eso, que no está ¿a ese qué gasto iba? extra. A que el tema que la hoja de votación, o lista, como se dice vulgarmente en Uruguay, se usa como un elemento de propaganda. Ustedes ven que se está distribuyendo a rolete. Sí, las calles se llenan de En las listas. calles no, pero además la distribución a domicilio, ¿no? Que se encuentra por abajo de la puerta un montón de listas. Entonces se imprimen, acá los cálculos no son fáciles de hacer, pero entre 50 y 100 hojas por cada voto que hay. Es decir, en un país que votan en una elección 2.400.000 personas, fácilmente se imprimen 200 millones, 150 millones de listas. Es una barbaridad. Entonces, ahí hay un gasto que se puede eliminar. El de los medios, acá abrimos el panorama, o el gasto global. Por un lado está el financiamiento público, que es un tema muy discutido, cómo hay que distribuir el financiamiento público. Pero en Uruguay está bastante aceptado que lo que es el dinero es de acuerdo a los votos que se obtuvieron, y hasta ahora nadie ha protestado. El tema es que es insuficiente, lo que se paga por voto está muy lejos de cubrir una campaña electoral. Y lo otro es en los medios. El Uruguay tiene un manejo incipiente de distribución de publicidad gratuita en los medios de comunicación. Que no hay que confundir, hay dos discusiones distintas. Uno es quién paga eso gratuito, vale decir, una opción más de mercado es, no, los medios tienen que cobrar
y el Estado es el que paga ese espacio, y la otra no, es una obligación social que tiene quien tiene una frecuencia adjudicada por el Estado y tiene que destinar esos minutos gratis. Uruguay ha optado por esto último, pero en una cantidad restrictiva de publicidad en el tiempo, para lo que era una campaña electoral, en realidad no cubre un mes prácticamente o menos, y en el tiempo que se destina. Pero ahí hay un tema que el dinero juega mucho por el nivel de inversión que hay. Obviamente, en la medida que va a decrecer los medios clásicos y va a subir Internet, se complica cuál sería la solución a este aspecto. Y el otro problema es la distribución. La ley vigente, la ley que se llama de sistema de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, que se le dice vulgarmente ley de medios, estableció un porcentaje base del 20% igualitario para los lemas y proporción a los votos de la elección anterior. La Suprema Corte, en una decisión muy controversial, porque no toma en la decisión ninguno de toda la discusión que hay en el mundo, dice que no pueden tomarse los votos de la elección anterior, puede darle una vigencia por 5 años, más allá que en el Parlamento tienen vigencia 5 años, si no habrían caducado los legisladores. Pero además consideró tiene que ser igual para todos, pero resulta que es igualdad para los partidos. Pero hay partidos, hay listas al Senado, hay listas a diputados. Y entonces, si un partido tiene 10 listas y va a tener al mismo tiempo publicidad de que uno tiene una sola lista, esa lista tiene 10 veces más publicidad que esta. Por lo tanto, no es igualitario. Entonces, la discusión es muy complicada. Pero ahí hay un tema de discusión, incluso en el Parlamento hay una iniciativa en la discusión de la nueva ley de medios sobre establecer un ajuste a la publicidad electoral para hacerla mucho más grande en favor de los actores políticos, actores electorales. El otro tema es si además de la publicidad gratuita se admite o no publicidad paga. Y ahí hay dos tesis. Bueno, es complementaria, que es lo que existe hoy en Uruguay, o no puede haber publicidad paga, que es lo que existe en unos cuantos países, que la publicidad es solo la gratuita y la controlada en función de determinados parámetros. El otro tema está asociado a que muchas veces el pago de publicidad otorga cierto beneficio en las coberturas periodísticas. Esto es un hecho en el mundo. Por lo cual hay Italia en ese sentido, el país que ha avanzado más desde el 2000 y poco, o 2000 creo que es la ley, que se llama la par condicio, es decir, la paridad o equidad en la condición de competencia, que regula los tiempos periodísticos que se asignan a los partidos políticos. Mira, los tiempos periodísticos. Los tiempos incluso. periodísticos, porque además se entiende que cada vez más influye más la información o programas periodísticos que las tandas publicitarias. Claro. Y lo que está financiándose son las tandas, la emisión de publicidad paga, y además la directa, no la indirecta. Entonces, bueno, ahí hay la autoridad, que se llama Autoridad de la Garantía de las Comunicaciones, es la que controla y ha establecido en esta última elección que se hizo el 27 de septiembre fenomenales multas a los que violaron la par condicio. Entonces, ahí hay el tema que las reglas no es solo cómo financio, sino lo que es un financiamiento indirecto, que es que alguien pueda tener más acceso que otro a lo que se comunica en los medios de comunicación, ¿no? Esta ley en general surgió con la aparición de la candidatura de Berlusconi, que sumaba dinero y control de medios. La mitad de la audiencia de los medios de comunicación en Italia estaba, y más o menos siguen estando, en manos de Berlusconi. Entonces resulta que tenía doble ventaja, la financiera y la financiación indirecta, llamémoslo así, que sería el poder que le da a los medios de comunicación. Entonces, ahí tenemos un gran problema. Yo creo que el tema, por un poco lo que estuve viendo, no veo preocupante el tema si los candidatos tienen fortuna personal o no. En Uruguay. Yo diría en el mundo. General.
Para seguirla ahí, Oscar, Yo diría en el mundo. compartimos un tape de 1 minuto sobre Sí. eso y la seguimos desde ahí porque el director argentino y guionista y productor Enrique Piñeiro, que dirigió, por ejemplo, la película Whisky Romeo Zulú sobre el accidente de Lapa, digo para tener una referencia, hace unos días, hace un mes aproximadamente, hablaba así en un encuentro argentino que se llama Desafiar las brechas de desarrollo. Lo vemos porque tiene todo que ver y volvemos con Oscar. Y está pasando otro fenómeno muy raro en el mundo, que es que normalmente antes el poder económico, los millonarios, intermediaban con los políticos, le pedían amablemente que gobiernen para ellos, contribuían a su campaña. Cuando preguntabas a qué campaña van a contribuir, te decían a todos los que puedan ganar, a todos los que tengan una chance de ganar. Y así se hace. Ahora, está pasando algo, porque los políticos le decían a los millonarios: sí, está bien, voy a gobernar para vos, pero pará, porque los votos los tengo yo y tengo que tirar algún centro para el otro lado, si yo sé que no te gusta. Ahora, los millonarios empezaron a decir: pero yo, ¿vos para qué te necesito? Voy yo, con un canal de televisión o un equipo de fútbol, uno accede a las más altas magistraturas. Simple. Piñera, Berlusconi, Macri. No estoy haciendo valoraciones de gobierno, por favor, que se entienda bien. Estoy hablando de cómo los mecanismos cambiaron. Bien, ahí habla de Piñera, Sí, bueno, a Berlusconi, ver, Macri. El tema es este. Vamos a centrar el caso que es el primero de esta etapa más moderna, que es el de Silvio Berlusconi. Lo que pasa es que aquí se junta. Primero, Piñero menciona dinero y medios, ¿no? Precisamente Berlusconi, una de las grandes fortunas de Italia ya en aquel momento. El fútbol, eso. El fútbol también. En ese momento era el dueño del Milan, que ahora es de un país árabe, de capitales árabes, no me acuerdo cuáles son. Pero digamos, reunía una fortuna importante, una de las más importantes de Italia, y medios de comunicación. Lo mencioné recién, más o menos la mitad de la audiencia de radio y televisión, un poquito menos capaz, era el grupo Mediaset, que además producía películas. Pero se juntaba esto con que él es un formidable organizador y organizó un gran partido político, que es interesante que lo organizó. Él, como un hombre de muchos recursos, dueño de la principal, en aquel momento era por lo menos la principal empresa de crédito al consumo. Y la principal empresa de crédito al consumo tenía, aunque sea un kiosquito, en el pueblo más perdido de montaña de Italia. Y usó la estructura como la estructura capilar del partido político. Es decir, no tuvo que ir a poner clubes, ya los tenía en los locales de crédito. Entonces ya juntaba organización, estructura capilar, medios, dinero, y además que él tenía dos grandes condiciones. Todavía las tiene, ha perdido un poco, pero las tiene. Es un formidable comunicador. Él comunica extraordinariamente, no es que tenga buenos asesores, sí, por supuesto, los puede pagar muy bien, pero él espontáneamente es un gran comunicador. Y él es un gran publicista. Él se destacó mucho en el manejo de los medios por su capacidad publicitaria. Un amigo mío que trabajó mucho al lado de él antes de la época política de Berlusconi, un periodista, me decía que era impresionante. Estaba en una reunión de trabajo, dice, bueno, tenemos que ver cómo hacemos tal cosa, y Berlusconi se ponía en silencio. Y de repente a los 10 minutos decía, la frase es esta. Y ya tenía el eslogan, el esquema. Entonces, él juntó una serie de virtudes para el marketing electoral difíciles de ensamblar. De alguna manera esto puede explicar una vigencia de 30 años, casi 30 años. Él gana la primera elección en el 94, él funda el partido 3 meses antes de la elección y hoy todavía está incidiendo en el actual gobierno. Ya ha reducido su peso, pero hay que estar 30 años, ¿no? Y agregó todavía que como él no es una antipolítica, dijo, no, pero además para manejar esta estructura necesito políticos. Y como vino el derrumbe del sistema de partidos italianos, captó un montón de gente del Partido Socialista, que era el que estaba vinculado Berlusconi. Entonces, dirigentes locales, regionales, de pueblito,
vengan para Forza Italia. Entonces juntó todo, no fue solamente un operativo marketing, y por eso duró. La mayoría de los fenómenos estamos viendo una duración acotada en el mundo, no esta prolongación. Fíjense el caso de Piñera, sí, llegó a presidente, perdió, volvió a la presidencia, terminó su periodo, volvió a la presidencia, pero hoy no incide ni en el gobierno ni en la oposición. El caso de Lasso en Ecuador, un banquero muy importante, que está en una situación, sigue de presidente, pero en una situación crítica muy grande. Trump probablemente puede volver. Macri, estamos viendo una dificultad en su propio conglomerado político, en Juntos por el Cambio con los radicales y Lilita Carrió, pero también dentro del PRO, de su propio partido, con Patricia Bullrich, con Horacio Rodríguez Larreta, es decir, no la tiene cómoda. Y en el caso uruguayo, realmente hasta ahora 2 ejemplos de, digamos, personas con dinero que se regalaron candidatos aparecen con esta característica recién hacia el 2019, que son Edgardo Novick y Sartori. El caso, los dos tienen un parecido. Primera diferencia, Novick no es un outsider total. Novick era un hombre que estaba en el cerno de Jorge Valle y fue uno de los hombres más importantes de la campaña electoral en que gana la presidencia Jorge Valle en el 99. Bueno, los 3 que estaban manejando las campañas, uno era Novick. Pero no era un hombre que hubiera ocupado cargos políticos ni estado él como candidato. Empieza en el 2015, en la elección departamental, con un éxito fenomenal. Dentro de la oposición, el Partido de la Concertación se llamó, él duplica al Partido Nacional. Y gana, que sacó muy pocos votos, el candidato oficial del Partido Colorado. Luego se larga a construir un partido a nivel nacional con un resultado en las encuestas bueno, pero que no logra crecer y en el último año se desarma y termina no llegando al Senado él y obteniendo una banca de diputados que se le va al diputado además. ¿Sí? Se destruye de alguna manera el partido, por lo menos de Novick. Caso Sartori, a los 6 meses de largada su candidatura, tiene un gran éxito en el Partido Nacional, sale segundo, desplaza a Larrañaga, saca una buena ventaja sobre Larrañaga y mucho más sobre el intendente de Maldonado, Antía. Sin embargo, cuando llega octubre, ya Larrañaga lo pasa a Sartori y Larrañaga saca 2 senadores y Sartori uno solo con 2 diputados. Y pierde en el primer año los 2 diputados y queda una banca él. Si hacemos el resumen de los 2 casos, hubo millones de dólares personales volcados a la campaña electoral y el resultado es una banca. Es decir, no rindió mucho. El tema es el siguiente. En Uruguay se está demostrando que es mucho más importante la capacidad de ser reconocido por los que están en condiciones de dar buenas donaciones, como que con va a haber un gobierno que me sirva, puede servir en lo personal o puede servir en el modelo país que quiere, ¿no? Podemos pensar lo que de repente el que la persona por sí sola se autofinancie, ¿no? E incluso en el mundo estamos viendo que no es tan fácil, porque en Estados Unidos, miren que hablamos de Trump, pero la cantidad de fracasos que ha habido de millonarios a lo largo de los últimos 50 años es impresionante, sobre todo a nivel de los estados, ser gobernador del estado, y no es tan fácil llegar. Pero lo que encontramos que lo más importante es que el político, el sector o el partido tengan la capacidad de ser confiable o funcional a los que están en condiciones de proveer dineros para la campaña electoral. Ahí es donde juega el dinero. No en tenerlo uno, no, en poder recolectarlo. Ahí está la clave. Y la clave es esa, ser confiable a los que pueden aportar el dinero. Muy bien, Óscar Botinelli, cortito nada más, ¿sí o no? ¿Te parece que puede llegar a cambiar algo de acá a las elecciones a nivel legislativo, de que se regule diferente o algo o no?
¿De qué? ¿De que se regule diferente el financiamiento de las campañas o no se llega? Bueno, el tema está en la comisión de la Cámara de Diputados, está trabado, mejor dicho, está por un lado el financiamiento de los partidos, o financiamiento de la democracia, como lo han llamado, y por otro la ley de medios. Bueno, hay algunos proyectos de financiamiento interesantes, hay proyectos de publicidad gratuita y hay proyectos de regular incluso el equilibrio en la información periodística de los medios. El tema sí se llega a acuerdo, por lo menos en formar una mayoría, y si esa mayoría eventualmente es suficiente para superar un eventual veto presidencial o no. Quizás pueda haber mayoría, quizás no, y si hay, quizás no sea suficiente para superar un veto. Así que el 2023 va a ser clave en este aspecto. Óscar Botinelli, muchas gracias como Gracias. siempre.